Hola, hola niñas y niños del quinto ciclo. Bienvenidos a nuestra siguiente actividad de aprendizaje que corresponde a la segunda actividad general. Profundizamos sobre cómo tomar decisiones responsables. ¿Qué aprenderemos? Aprenderé a procesar información recogida mediante una encuesta, organizarla en tablas de doble entrada, representar con gráficos de barras los datos obtenidos y determinar la moda para interpretar la información. El día de hoy vamos a desarrollar la segunda actividad. Elaboramos gráficos de barras e identificamos la moda. Esa va a ser nuestra actividad de aprendizaje. ¿Qué debo tomar en cuenta para lograrlo? Para lograr nuestros aprendizajes. El día de hoy estaremos tomando en cuenta el segundo criterio. Explicar los procedimientos seguidos para elaborar la tabla de doble entrada y el gráfico de barras, así como para la determinación de la moda. Ese es el criterio para nuestra actividad de hoy en el área de matemática, titulada Elaboramos gráficos de barras e identificamos la moda. ¿Qué aprenderemos en esta actividad? Tú ya sabes organizar los datos en una tabla de doble entrada y para qué sirve. Hoy, ayuda a Juan a representar en gráficos de barras la información de la tabla de doble entrada para ver con facilidad los criterios que se toman en cuenta, así como el criterio que más veces se repite. Bien, entonces, vamos a preguntarte lo siguiente. ¿Cómo se puede representar la información en gráfico de barras? ¿Cómo se puede ver fácilmente el criterio que más veces se repite? ¿Cómo lo harías? Entonces, con alguien de tu familia, comparte tus ideas sobre cómo lo has pensado hacer. En papel cuadriculado o en tu cuaderno de matemática, dibuja un gráfico de barras para representar los datos de la tabla de doble entrada. ¿Te gustaría saber cómo lo hizo Juan? Aquí tenemos a la derecha nuestro papel cuadriculado para elaborar nuestro gráfico de barras con criterios de las familias de mi comunidad para decidir su voto. Esto lo vimos en la actividad anterior. Aquí tenemos también un cuadrito amarillo al final que se refiere, ese color amarillo, a las personas encuestadas. Vamos a ver entonces, aquí tenemos nuestro gráfico de barras, el elaborado por Juan. Vamos a ver cómo se está estructurado nuestro gráfico de barras. Y comenzamos a ver cómo es que Juan lo elaboró. Ya viste anteriormente lo que ha trabajado Juan, y ahora sí nosotros vamos a comenzar también nuestro trabajo. En la parte superior de una hoja cuadriculada, ¿qué hizo Juan? Escribió el título: Criterios de las familias de mi comunidad para decidir su voto. Ahí tenemos el título que escribió Juan sobre el papel cuadriculado en la parte superior. Luego trazó dos rectas, el eje horizontal y el eje vertical. Son los ejes que van a marcarnos el cuadrante para levantar nuestro gráfico de barras. En el eje horizontal colocó los criterios: aspecto físico, facilidad de expresión, presentación de propuestas y trayectoria política. ¿Qué más? En el eje vertical escribió del 1 al 15. Numeró del 1 al 15 en el eje vertical. Entonces, tenemos dos ejes que van marcando nuestro cuadrante: el eje horizontal abajo, donde están los criterios, y el eje vertical hacia arriba, donde va la numeración del 1 al 15. Vamos a ver entonces, continuando con la elaboración de
nuestra tabla de doble entrada. A partir de los datos de la tabla de doble entrada, dibujo barras para representar la información proporcionada por el total de las personas encuestadas, tanto hombres como mujeres. Ahí tenemos la primera barra, que corresponde al aspecto físico y ha llegado hasta el punto número 9. Ahora, en cuanto a facilidad de expresión, la barra ha alcanzado el punto número 11. Presentación de propuestas llega hasta el punto 15 y trayectoria política hasta el 13. Entonces las barras nos están indicando los totales, tanto de hombres como mujeres, y las preferencias en cuanto a los criterios que exigen de sus candidatos. Ahí están los criterios que antes habíamos descrito. Ahora ya tienes tu gráfico de barras, ya puedes determinar cuál es el dato que más veces se repite. Entonces, ¿qué interpretación puedes hacer a partir de la lectura del gráfico de barras? Hay que tener en cuenta lo que nos está pidiendo arriba, el dato que más veces se repite, y preguntamos qué interpretación puedes hacer a partir de la lectura del gráfico de barras. Plantea algunas interpretaciones. Ahí tenemos nuestro gráfico de barras, el que habíamos elaborado o visto cómo elaboró Juan. Ya tenemos los totales en las barras amarillas de las respuestas de los hombres y mujeres de la comunidad de Juan. Recuerda, la moda es el dato de mayor frecuencia, es decir, el que más veces se repite, de lo que estábamos hablando. El dato que más veces se repite, y recordamos, es el 15, porque es el que alcanza la cúspide, llega hasta el número 15, entonces es el dato que más se repite. Por lo tanto, a ese dato que tiene más frecuencia se denomina la moda. Así como cuando vemos en la calle la gente que va usando alguna prenda de vestir y es usada por muchas personas, entonces decimos esa prenda está de moda. Igual, el dato que más se repite, que más lo encontramos en nuestros resultados, representa la moda. En una hoja de papel o tu cuaderno de matemática o usando el Smart Office, procesador de texto, registra tus interpretaciones y compártelas con algún integrante de tu familia. Seguimos. Veamos cómo hizo Juan sus interpretaciones. Dice Juan: a partir de lo mostrado en el gráfico de barras y tomando en cuenta el dato que más veces se repite, Juan realizó las siguientes interpretaciones. Para decidir su voto, 13 de 48 personas encuestadas toman en cuenta la trayectoria política de las candidatas y los candidatos. Esto es ya parte del análisis de ese gráfico de barras. El número de personas encuestadas que toman en cuenta la facilidad de expresión supera en 2 a la cantidad de personas que consideran el aspecto físico. Entonces reiteramos, esto ya es parte del análisis que está haciendo Juan con respecto a los datos que ha encontrado al elaborar su tabla de doble entrada. El dato que más veces se repite, la moda, está relacionado con la presentación de propuestas por parte de las candidatas y los candidatos. Recuerda, aquí también tienes que explicar a un familiar los procedimientos seguidos para elaborar tu gráfico de barras y para determinar la moda. Bien, entonces, esto es parte del análisis que está haciendo Juan a través de sus interpretaciones. Tú puedes hacer también, como te lo pedimos antes, las tuyas, que pueden ser coincidencia, que pueden coincidir con lo que ha interpretado Juan, o puedes tener tú otros puntos de vista. Finalmente, a partir de los datos de la tabla, el gráfico de barras y las interpretaciones, Juan desea escribir algunas sugerencias y recomendaciones para ayudar a su familia a tomar la mejor decisión en las próximas elecciones. Vamos a ver entonces cómo lo harías tú.
Aquí te presentamos algunas sugerencias y recomendaciones elaboradas por Juan. Dice: antes de decidir por quién votar, primero se debe revisar, conocer y comprender las propuestas de cada candidato o candidata. De ese modo, se tomará una decisión responsable. También, decidir por quién votar es un acto de responsabilidad. Por lo tanto, se debe realizar teniendo conocimiento de la trayectoria política de cada candidata o candidato, así como de la presentación de sus propuestas. Aquí tenemos a personas que, a través del periódico, a través de la televisión, de un debate o de las noticias diarias que a diario vemos, pueden enterarse de lo que proponen sus candidatos. Ahí los pueden conocer, pueden identificar también la trayectoria política por algún informe televisivo o a través del diario. Entonces, de ese modo, todos tenemos la oportunidad de estar informados para decidir finalmente nuestro voto. No podemos decir al final que nadie nos dijo cómo era el candidato o la candidata. Ahí están la televisión, los diarios, y no solamente de hoy, de este año, sino ya nosotros debemos haber hecho un análisis de cuál es la trayectoria política. Por eso dice uno de los criterios, la trayectoria. O sea, desde que ese personaje ingresó a la política, o quizás antes incluso, antes de que ingrese a la política, desde cuando estudiaba en primaria o secundaria, en la universidad, vayamos a ver cuáles eran ya sus inclinaciones, sus ideas, su forma de proceder. Entonces, son dos sugerencias y recomendaciones que nos hace Juan, que son muy importantes también para nosotros y nuestras familias. Vamos a reflexionar entonces, sirviéndonos de las siguientes preguntas. ¿Para qué nos sirve el gráfico de barras? Tiene muchas aplicaciones y una de ellas justamente es para darnos cuenta cómo va el avance en cuanto a las preferencias electorales. ¿Para qué se determina la moda? No, la moda no solamente tiene que ver con el vestido, con lo que más se usa, sino también es un dato estadístico que puede servirnos para proyectar alguna actividad económica o simplemente alguna actividad doméstica. ¿En qué situaciones de la vida diaria podríamos aplicar lo aprendido? Las aplicaciones de la estadística, de la elaboración de una encuesta, de un cuadro, una tabla de doble entrada, de un gráfico de barras, todo ello tiene una aplicación muy práctica en la vida diaria, sino que a veces no acostumbramos a realizar este tipo de estudio previo para tomar decisiones en algún aspecto de nuestra vida. Y al tomar decisiones, justamente, ¿en qué nos ayuda realizar interpretaciones? Ahí está justamente la razón de ser de la interpretación de una tabla de doble entrada, de un gráfico, ya sea de barras o de otro tipo. La toma de decisiones, pues, está apoyada por este tipo de representaciones estadísticas que finalmente son de gran ayuda para nuestra vida profesional o nuestra vida cotidiana. De este modo, niñas y niños de quinto y sexto grados, estamos llegando al final de nuestra actividad de hoy. Elaboramos gráficos de barras e identificamos la moda. Área de matemática, mil gracias por tu atención. Estamos, como siempre, en nuestro canal de YouTube ccarlos.pro y también en nuestro podcast Hoy Quiero Contarte. Estuvo contigo el profesor José Carlos, quien como siempre se despide. Hasta la próxima.